Hola, hola, muy buenos días, el Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Amén, claro. Quiero recibir esas bendiciones que son las que proceden del Señor. Él dice, yo los voy a bendecir, y la bendición de Dios no añade tristeza. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por permitirme, al pastor y a liderazgo Johan y a todos el liderazgo de esta hermosa iglesia, por permitirme compartir. Lo tomo como mi privilegio, un privilegio poder compartir ante ustedes, que de verdad escogidos de Dios, santos y santas de Dios. Amén. Vamos a compartir la palabra y creo que la palabra siempre, Dios tiene siempre algo que decirnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios siempre quiere decirnos algo, y nosotros debemos de estar dispuestos a recibirlo y a obedecerlo. Entonces, la palabra que vamos a compartir en esta preciosa mañana tiene que ver allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y en el verso 4. Y yo le he titulado, que ustedes sé que se van a identificar con este nombre: entramos para adorar, salimos para servir. Entramos para adorar, sí se identifican, ¿verdad? Salimos para servir. Y yo sé que ya entraron y adoraron, ¿verdad? Estuvo un buen tiempo de adoración, cantamos, y el Señor es bueno, y el Señor recibe alabanza y adoración de su pueblo. Pero bueno, nos toca y nos falta la otra parte. ¿Cuál parte es? Salir para servir. Y dentro de este texto, o dentro de lo que menciono en el compartir, es el Dios que se preocupa por los no alcanzados. Cuando hablamos de no alcanzados, estamos hablando de personas que no tienen a Cristo en su corazón. Es decir, que los no alcanzados no son solamente gente que está fuera de una frontera o fuera en otros países, pero están tal vez en su casa, o tal vez sea su vecino, tal vez sea su compañero o compañera de trabajo, tal vez sea su jefe. Ese tampoco ha sido alcanzado, y hoy queremos y necesitamos que la palabra del Señor nos exhorte, que nos anime. La palabra tiene que venir a exhortar, a edificar, tiene que venir a poner los cimientos para que como iglesia podamos ir a hacer la tarea. Dios va a hablar con Moisés, pero también va a hablar con nosotros, porque ya Moisés se lo dijo, Moisés trabajó en esto, pero hoy nosotros como iglesia necesitamos ver si estamos a punto o estamos colocados en esa parte en donde Dios nos quiere. La iglesia del siglo XXI debemos de entender que la adoración auténtica nos impulsa inevitablemente a un servicio sacrificial entre los no alcanzados. Si yo entro para adorar, debo salir para servir. Y si yo quiero servir, yo entiendo que en medio de la adoración, en medio de lo que Dios me va a hablar, debo de comprender también que ese servicio sacrificial debe de ir y sumar en medio del que no conoce a Cristo. No sé cuántos de ustedes en esta semana tuvieron la oportunidad de decirle a alguien: Jesús te ama. Pero si no lo ha tenido la oportunidad, es tiempo de empezar a practicarlo y poder decir, salir de aquí y decir: no, yo tengo que decirle a mi vecino, a mi vecina, tengo que decirle a mi compañero de trabajo, tengo que decirle a mi jefe: Jesús te ama. No necesitamos a veces ir a un seminario para poder ser y convertirnos en mensajeros de Dios. No necesitamos tan siquiera saber tantísimas cosas, más aquellas que el Señor por su palabra nos pone. Amén. Vamos a darle clic. Hebreos, en el capítulo 11 y en el verso 24, una vez que Moisés tuvo un encuentro en Éxodo capítulo 3, en donde dice que él apacentando, ya ¿cuántos sabemos ese texto? Es un texto hermoso y vale la pena estudiarlo y que orar y que el Señor venga y nos revele qué realmente está pasando en esto. Porque cuando Moisés llega,
y es el encuentro de Moisés ante Dios en la zarza ardiendo. Dice que él realmente empieza, y cuando ve que esa zarza ardía y no se quemaba, parece que en el desierto de Madián era normal que las zarzas se encendieran, pero esa zarza tenía una particularidad: se encendió, pero no se apagaba, no se consumía. Y dice que Moisés fue hasta allá, y el Señor entonces le dijo: Moisés, Moisés. El llamado por el nombre, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios que llama por nombre. Nuestro Dios es un Dios que llama por nombre. Hoy la iglesia del siglo XXI, la iglesia del tercer milenio, está siendo llamada por su nombre. Somos la iglesia del Señor, donde la cabeza es Jesucristo. Somos la iglesia que estamos siendo llamados para poder llevar el mensaje de salvación a toda lengua, a toda tribu, a toda nación, a los vecinos, al compañero de trabajo, al que va en el Uber o en el taxi, y poder decirle: Jesús te ama. Yo creo que nosotros tenemos que entender dentro del llamado de Dios que hay cosas que siguen siendo vitales para poder llegar a los no alcanzados, para poder llegar al que no tiene a Cristo. Porque el mundo no va a leer la Biblia. El mundo va a leer tu vida. El mundo va a leer lo que usted es, el testimonio. El apóstol Pablo dice: porque ustedes son cartas abiertas, leídas por muchos. El mundo no va a leer la Biblia, pero sí nos va a leer a nosotros. ¿Qué estamos haciendo cuando decimos somos cristianos? ¿Qué estamos haciendo cuando nosotros decimos somos pastores, somos servidores del Señor? Cuando decimos somos misioneros, cuando decimos, el mundo sí va a leernos a nosotros. Y la pregunta es: ¿qué está leyendo el mundo de mí? ¿Qué piensa, es más, tan cerca, qué piensa mi esposa de mí? ¿Cómo me lee mi esposa? ¿Cómo leo a mi esposa? ¿Cómo me ven mis hijos? ¿Cómo yo miro a los hijos? Hay una lectura que debe de hacerse, hermanos y hermanas, y la lectura es que nosotros necesitamos la expresión de Cristo. El apóstol Pablo dice: porque es Cristo en vosotros la única esperanza de gloria. El mundo necesita a Jesús. El mundo necesita a Jesús. Dígale al hermano, a la hermana que está a su lado, dígale: el mundo necesita a Jesús. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿A quién necesita el mundo? A Jesús. Y Jesús se va a expresar a través de nosotros. Cuando Dios llama a Moisés, Dios está interesado, tan interesado, en poder llegar y decirle a Moisés: Moisés, aquí está la palabra, esto es lo que yo quiero que haga. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy Dios sigue diciéndole a la iglesia: ustedes tienen que hacer la misión, porque la misión es una misión de Dios, no en el poder de nosotros, sino en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros sí somos capaces. Se nos ha dado inteligencia natural y se nos ha dado la inteligencia espiritual para poder llevar el mensaje del Señor. Amén. Cuando en Hebreos capítulo 11 verso 24 también dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el maltrato con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hay una negación en medio de esto, y la carta a los hebreos lo registra. Aún Moisés escogiendo una decisión que Moisés tomó. Y cuando nosotros vemos que hay una escogencia, tenemos que apresurarnos a poder decir: Señor, yo quiero tener una escogencia, porque toda escogencia trae consecuencia. ¿Sí? Toda escogencia trae una consecuencia. Pero Él escoge sufrir con el pueblo en vez de quedarse ahí, en las riquezas de Egipto, en todo lo que era el segundo después de Faraón. Eso era algo en lo cual uno dice: ahí sí es cierto, qué negación. Y no se estaba negando a cosas, se estaba negando a Él mismo. Porque una cosa es negarnos a cosas y otra cosa es negarnos a nosotros mismos. La Biblia dice: el que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a cosas a veces es fácil.
¿verdad? Pero decir, no, ya no voy a la iglesia porque hoy es la final. Eso es negarse a cosas. Negarnos a cosas es sencillo muchas veces, porque hay conveniencia, porque no me parece, porque no me gusta. Pero negarnos a nosotros mismos implica hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Negarnos a nosotros mismos implica que yo voy a seguir lo que la Biblia dice, los imperativos que están aquí constituidos por Dios. Dentro de los imperativos hay muchos. No dejen de congregarse, dice, como algunos tienen por costumbre. Denle a Dios lo que de Dios es, por ejemplo. Ámense los unos a los otros. Visiten a los que están en la cárcel, visiten a los que están enfermos. Son los imperativos que Jesús no ha negociado ni sigue negociando, inclusive faltando un cumplimiento de todos estos, en el cual nosotros tenemos que entenderlo y decir, Señor, ¿estaremos cumpliendo? ¿Estaremos nosotros, Señor, entendiendo que tú tienes mejores y buenos pensamientos para con nosotros? Nosotros ese texto lo decimos, es que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, ¿verdad? Pero ¿con respecto a qué? Si hace usted el registro y usted hace el estudio específico, es Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, para que usted y yo hagamos lo que Él dice. Si Él lo dice en su palabra, Él tiene la razón y yo debo obedecer. Hay una pregunta: ¿estamos listos a rehusar algunas áreas de nuestra vida? Moisés rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Moisés renunció a eso, y es el registro de la carta a los Hebreos. Él prefirió ser maltratado con su pueblo antes de los deleites temporales. ¿Estamos listos a renunciar? ¿Qué nos está estorbando a nosotros para que nuestra vida cristiana sea una vida que vaya en crecimiento para la gloria del Señor? Negarnos a nosotros mismos implica abrazar la verdad de Dios y caminar, porque en la verdad de Dios hay bendición. Amén. Y de verdad Él tiene buenos pensamientos para nosotros. Lo que Él dice traerá bendición, y si usted lo hace, usted será bendecido. La bendición la hemos tomado a veces un poco distorsionada, porque la mayor bendición es ser obediente, y la obediencia no es obediencia, sino es inmediata. ¿Podemos repetir eso? Obediencia, no más duro, porque son más, muchos. Ok, 1, 2, 3. Obediencia no es obediencia, sino es inmediata. Porque a veces nosotros como seres humanos, a veces a Dios lo colocamos en una obediencia que no es obediencia. Es una obediencia muy calculada. Es una obediencia en la cual, y uno escucha, no sé si solo yo, pero yo sé que usted ha escuchado a alguien decir, bueno, es que si el Señor me diera a mí esto, yo sí haría esto. ¿Sí? ¿Se han escuchado a alguien decir? O a veces uno lo ha dicho. Hay conveniencia en la obediencia y Dios no funciona así. Y hoy vamos a ver con respecto a esto. Por eso hay áreas de nuestra vida que tienen que ser trabajadas. Hay áreas de nuestra vida que tienen que ser de verdad puestas delante del Señor. Cuando nosotros vemos el llamado, que el llamado no se basa en nuestro cronograma, sino en el kairos de Dios, el tiempo perfecto de Dios. Nosotros no podemos decir, ok, Señor, hasta que yo termine esto y haga esto, y después de esto, entonces ahora sí, Señor, ahora ya sí estoy listo, después de que me pensione, después de que yo termine esto, Señor, es que si yo tuviera esto, tenemos que tener cuidado, iglesia, porque realmente el llamado no se basa en nuestro cronograma, se basa en el cronograma de Dios. Moisés vivió 40 años en Egipto, vino al desierto, y Dios tuvo que trabajar en el desierto con Moisés. Dios no tiene prisa. Él pasa 40 años vaciando a Moisés de Egipto para poder llenarlo de su presencia. ¿Por qué qué? Porque el pueblo de Israel lo que necesitaba era al libertador. El libertador no era Moisés.
El libertador era el Dios que estaba sentado en el trono que se había dispuesto, y que en la conversación en la zarza le dice: Moisés, yo he pensado en mi pueblo, yo he escuchado el lamento de mi pueblo, yo voy a ir a rescatarlo. Moisés quiso hacer la misión con anticipación en su propia fuerza, y llegó un momento donde mató al egipcio, y de ahí tuvo que salir en carrera al desierto. Pero Dios usa el desierto, porque el desierto es un lugar de encuentro. El desierto no es un problema. El desierto es tan... ¿Saben por qué se llama desierto? Porque el hombre le dijo desierto, porque no había nada. Pero unas personas encontraron riqueza debajo de esas tierras, y hoy son una población la más rica del mundo. Ahí está el petróleo, ahí está en abundancia. El desierto no es un problema, porque el desierto sirve para vaciarnos de nosotros mismos. El desierto, en el desierto, dice la Escritura, hay una puerta que se llama puerta de Acor, es puerta de esperanza. El desierto es importante porque es el único que nos hace llegar hasta la tierra prometida. Sin el desierto no hay tierra prometida. ¿Cuántos queremos ir a la tierra prometida? Fue puesta para nosotros, mas en el desierto es donde hay que pasear. Vaciarnos de nosotros mismos implica negarse a usted mismo, tomar cada día la cruz y seguir. No lo podemos hacer en nuestra propia fuerza, porque no es en nuestra propia prudencia. Es en el poder de su gracia, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra. Pero Dios sí quiere, eso es lo que Dios nos está invitando a hacer, como invitó a Moisés. Y siguiendo el recorrido con Moisés, vemos que hay un aspecto, y Moisés en la primera parte se encuentra y le pregunta: ¿cuál es tu nombre, oh Dios? ¿Cuál es tu nombre, oh Dios? Parece que Moisés estaba muy interesado en poder saber cuál es el nombre de Dios. Mas la misión no es un programa inventado por la iglesia para ayudar a Dios. La iglesia es un instrumento de la misión de Dios. ¿Me ayudan por favor a leer eso en blanco? Bien duro, 1, 2, 3. La misión ¿cuántos pueden decir amén a eso? Es decir, la misión no es programa inventado por la iglesia para ayudar a Dios. La iglesia es un instrumento de la misión de Dios. La misión es Mission Day, es misión de Dios. Y el privilegio que usted y yo tenemos es poder hacer la misión de Dios. Somos privilegiados a ser tomados en cuenta en medio del cuerpo de Cristo. Es un privilegio servir, porque el que no sirve, no sirve. Pero el servicio a Dios es el alto privilegio que usted y yo tenemos, y podemos hacerlo desde cualquier parte, desde el púlpito, desde fuera, en la calle, en el trabajo, en la oración, en el dar de lo que Dios nos da, en el ser solícitos, en el extender la mano al necesitado, en la intercesión, en la oración. ¿Cuántas cosas podemos hacer en las cuales Dios se glorifica? Porque no es un asunto que vamos en escalera. No, el servicio a Dios es un servicio. Lo que usted hace es lo que a Dios le importa, porque la obediencia de verdad está siendo puesta en acción. Y obediencia es adoración. Entramos para adorar. Pero si yo no obedezco, difícilmente esté siendo un adorador en espíritu y en verdad. Porque adorar tampoco es cantar. Adorar es extender la obediencia a Dios, someternos a Dios. El mundo necesita a Jesús. ¿A quién necesita el mundo? A Jesús. No me necesita a mí, necesita a Cristo, pero Cristo está en mí, y Cristo debe ser revelado y visto por el mundo. Somos cartas abiertas leídas por muchos. Lamentablemente estamos a veces siendo una crisis en la iglesia del siglo XXI, porque no sé que el mundo a veces no está leyendo a Cristo. A veces el mundo está viendo en la iglesia muchas cosas que algunas
la gran mayoría no son verdad, pero hay unas y algunas que son verdades groseras, en donde el comportamiento y la forma de nosotros los hijos de Dios y la iglesia a veces no está acorde a lo que la palabra de Dios dice, y eso debe ser cambiado. Amén. Por eso hablamos de que la misión no es un programa inventado por la iglesia para ayudar a Dios. La iglesia es un instrumento de la misión de Dios, y necesitamos hacer la misión. Amén. Resulta que le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Ahora hay un problema, porque el Señor, cuando le va a responder, que aparece en capítulo 3 verso 1, ¿verdad? Y que el fuego purificador no se consumía y el arbusto seco estaba ahí, y Dios utiliza lo ordinario y lo débil para manifestarse, y manifiesta su gloria. La iniciativa siempre es de Dios. Si usted me dice: ¿qué ocupa usted para hacer la misión? ¿Qué ocupamos para hacer una iglesia que pueda tener una lectura en donde el mundo diga: wow, estos son diferentes? Oiga, estos muchachos, mire esta familia, ¿qué les pasó? Y que podamos decirle: sí, la gracia, la misericordia y el favor de Dios me alcanzaron, y yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Por gracia somos salvos. Y podamos testificar del Cristo de la gloria. El mundo tiene que ver a Jesús, porque el mundo necesita a Cristo. Cuando Moisés viene y le pregunta, entonces el Señor le dice: yo soy el nombre soberano, yo soy el que soy. El ser humano siempre busca controlar y dominar las cosas. Uno de los aspectos que realmente se quería, y por eso pregunta Moisés: ¿cuál es tu nombre? En la antigüedad, conocer el nombre de un Dios significaba el poder manipularlo. Así era como funcionaba el mundo antiguo. Ahora, Dios se niega a entrar en nuestro juego de control. ¿Por qué? Porque Él es el Dios absoluto. Dios es el ser absoluto. La misión existe porque la adoración a este Dios no existe en los pueblos no alcanzados. Por eso es que entramos realmente para venir a la adoración. La misión existe porque la adoración a este Dios no existe en muchos lugares. Y Él quiere ser exaltado, Él quiere ser glorificado, Él quiere ser levantado. Amén. Por eso nuestra cabeza es Cristo. Ese texto que, ¿verdad? Él es que levanta nuestra cabeza. A veces pensamos que es nuestra cabeza. Yo creo que en el texto, y después ustedes ahí con el pastor le dice que les enseñe, por si yo estoy equivocado. Pero cuando dice Él levanta nuestra cabeza, es que Cristo es mi cabeza. Él levanta a Cristo en mí. No me levanta mi cabeza. Mi cabeza tiene que ser restaurada. Mi mente tiene que ser transformada, renovada, regenerada. El apóstol Pablo dice: porque la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la acción de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Amén. Moisés empieza a preguntar. Moisés, vean la crisis que entra Moisés. Porque, vamos a pasarle ahí. Porque cuando llega Moisés, ahora él le dice: yo soy el que soy. Entonces le dice Moisés: yo soy el que soy, y por lo tanto usted tiene que quitarse el calzado de sus pies, porque la tierra que usted pisa es santa. A veces nosotros pensamos que este es el fenómeno y lo que ocurrió, y ciertamente, literalmente ocurre dentro del relato bíblico, que Moisés se tiene que quitar el calzado, porque la tierra que está pisando, dice el Señor, es santa. Nosotros necesitamos también comprender que como iglesia somos santos, ¿cierto? Amén, amén. ¿Cuántos santos y santas hay aquí? Somos apartados para la obra. Por eso somos santos. Por eso es que decimos somos santos y santas. La Biblia dice así: sean santos porque yo soy santo. Entonces, lo que nosotros hacemos, donde nosotros caminamos, donde nosotros estamos, tenemos que entender que es una tierra santa, que nosotros venimos aquí a adorar, y que en la adoración, la manifestación gloriosa de Dios por medio del Espíritu Santo, a través de la comunión que tengo con Él, a través de adorarle, a través de cantarle, a través de decirle: Jesús te amo,
a través de decirle cuán grande es el Señor, a través de decir todo lo que expresamos, que es parte de la adoración, este lugar se convierte en un lugar de adoración. Y hay que tener cuidado entonces, porque la tierra que pisamos es santa. Donde nosotros los hijos de Dios llegamos por causa del Espíritu Santo que mora en nosotros, y por causa de que nosotros fuimos rescatados de la forma mala de vivir, y se nos ha llamado a ser santos porque Él es santo. Donde nosotros estemos es un lugar diferente, es un lugar distinto, porque la presencia del Señor hace la diferencia. Su presencia hace la diferencia. Y si yo soy hijo de Dios, yo estoy representando las cosas de arriba, las cosas de del cielo. Yo soy lo más cercano del cielo aquí en la tierra, hermano. Yo soy lo más cercano del cielo aquí en la tierra. ¿Podemos decir eso? Que me gustó. Lo decimos. Yo soy lo más cercano del cielo aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Gracias por esos 3 amenes recibidos. Amén, hermanos. Yo soy lo más cercano del cielo aquí en la tierra. Si el mundo quiere ver a Jesús, lo tendrá que ver a través mío. Si yo como vaso de barro me quiebro delante de Él, si yo me quito el calzado de mis pies, me postro ante Él, si yo me dejo usar por Él y en obediencia le sigo, lo más cercano del cielo en la tierra soy yo. Porque Cristo es una expresión. Amén. Cuando usted le dice a alguien, Dios le bendiga, cuando usted le dice, Jesús te ama, esas palabras tienen poder, hermanos. Ve a Moisés. Moisés viene a un momento en donde después de ahí le dice, ¿quién soy yo, oh Dios? Yo creo que el Señor dice, ahora sí se me descompuso Moisés. Ya no quiere saber quién soy yo, ahora quiere saber quién es Él. Está confundido el muchacho. Está confundida la iglesia. La iglesia a veces se confunde en esto, porque nosotros queremos saber muchas cosas de Dios, pero creo que a veces la revelación de Dios no llega, porque nosotros necesitamos entender que Dios quiere revelarse para que usted lleve la revelación de Él al mundo herido. Pero nosotros a veces lo que estamos haciendo es guardándonos todo. Tenemos tanto conocimiento, sabemos tantos textos, pero no sé cuántos de todos estos vivimos y cuántos de tantos de todos estos expresamos. Amar al prójimo como a ti mismo. Que se nos brinque el alto el otro y que se nos diga algo para que vea usted. Que se me haga la presa y el otro me deje ahí en medio semáforo para que usted vea cómo me sale la cosa. ¿Cuántos dicen amén? O solo a mí me ha pasado, no digo yo. Que mi esposa me diga algo que no estoy de acuerdo y que no me parezca, y posible bajonazo de la cruz. Es decir, hermanos, necesitamos decir por qué estamos tan confundidos. Ahora viene Moisés y dice, ¿quién soy yo, Dios? ¿Quién soy yo? Y ahora él no se reconoce, ahora no sabe quién es. Pero esto es el motivo por el cual Moisés lo hace, para poder justificar, para poder excusarse. Y entonces la excusa es la marca de un corazón mentiroso. Lo podemos leer para ver si lo escribí bien. 1, 2, 3. La excusa es la marca de un corazón mentiroso. Hermanos, Moisés va a empezar a excusarse. Empieza a decirle al Señor, a preguntar por la identidad de Dios primero. Se obsesiona con su propia identidad y le dice, ¿quién soy yo? Vea 3:11 de Éxodo. 3:11 le dice al Señor. Estamos ahí, 3:11. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? ¿Quién soy yo? Ahora vea la respuesta de Dios.
La respuesta de Dios es de quién soy yo. Él lo que le dice es: yo estaré contigo. Entonces, no es quién es usted, no es quién soy yo, es quién es Él en mí. ¿Vale? Estamos aquí. No es quién soy yo. Yo pudiera ser quien sea. Yo soy un redimido por la sangre del Cordero de Dios, un pecador que andaba en delitos y pecados, y su gracia y su favor y su sangre me limpiaron. Amén. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús, pero Dios necesita que yo sea esa expresión de: yo iré contigo, yo voy a ir contigo. Lo único importante que nosotros como iglesia debemos de saber es que Él es el que hace la misión, porque la misión es Mission Day, es un propósito, un plan eterno de Dios. Pero Dios no va a hacer nada fuera de ti. Dios no va a hacer nada fuera de ti. Él lo quiere hacer contigo. Amén. Dios pudiera hacer tantas cosas sin preguntarnos tan siquiera. Dios pudiera cambiar todas las cosas. Decía el pastor Marvin ahora: es un Dios con un nombre tan grande y tan glorioso, que toda ansiedad, que todo lo puede llevar Él. Nosotros a veces, ¿verdad?, con la preocupación mínima, y estamos ya en estrés, y estamos en... Dios todo lo puede hacer solo, pero Dios no va a hacer nada sin ti. Dígale al que está a la par: Dios no lo va a hacer solo, lo quiere hacer contigo. Dios no lo quiere hacer solo, lo quiere hacer contigo. Dios no lo quiere hacer solo, lo quiere hacer contigo. Porque ese es el privilegio que Dios nos ha dado a sus hijos. Amén. Un pueblo, muchos miembros, Jesucristo la cabeza, para que la manifestación del poder y la gloria de Dios sean de Él, y toda honra y toda gloria y toda alabanza sean al que está sentado en el trono y al Cordero. Amén, hermanos. Moisés se sigue en sus excusas. ¿Y la excusa es la marca de qué? De un corazón mentiroso. La excusa, hermanos, saben, la habilidad, el poder de lo falso. El poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. ¿Quieren repetir eso? El poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. Y así pasa a veces con la iglesia. La iglesia a veces se esconde. A veces como iglesia decimos: es que eso no es para nosotros. Es que eso no nos toca a nosotros. Yo creo que a nosotros nos toca hacer todo lo que Dios dice que debemos de hacer. Amén. Y creo que aquí está. Moisés sigue excusándose. Moisés dice, vean en verso 3:13. En 3:13, otra excusa. Y le dice en 3:13: entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Él dijo, y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Pero nos resulta que en medio de todo esto, Él les dice: entonces, ¿qué les voy a decir? No sé qué decirles. Y Dios le dice: dígales que yo soy. Ahora, yo desde aquí lo estoy diciendo como muy fácil, pero yo me imagino que en los zapatos o en las sandalias de Moisés, que ya se las quitó, debió pasar todo un conflicto que seguro nos pasa a nosotros. Qué difícil es cuando Dios nos dice: hagan esto, hagan aquello, y a nosotros nos cuesta creerle. Y nosotros nos cuesta creerle. Pero ahí es donde viene la regeneración y la renovación de nuestro entendimiento. Y la obediencia, que tiene que ser obediencia, porque la obediencia no es obediencia, sino es inmediata. La inmediatez de la obediencia debe aparecer. Ahora vean también, después le dice en la tercera excusa, no, en la cuarta excusa: es que yo soy falto de elocuencia, yo soy tardo para hablar, le dice en capítulo 4, versículo 10. Le dice: yo soy tardo. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor,
Señor, nunca he sido un hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que me has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le contesta en el verso 11, el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Cuál excusa tenemos nosotros para no hacer la obra del Señor? ¿Cuál excusa tenemos nosotros? Y necesitamos nosotros examinarnos en esto, hermanos, porque usted, no sé si a usted le cuesta, pero a mí me cuesta. Aquí es que ya cuando quieren que uno termine le apagan el micrófono. No, mentira, pasa. ¿Cuál excusa tenemos? Sí, para abrirles mi corazón, yo a veces me encuentro en eso. Como solo a mí me pasa, nadie más, solo los de la iglesia donde yo sirvo. Pero nos excusamos por temor, a veces porque falta conocimiento, a veces porque nos da miedillo y decir: no, usted sabe que yo le prometa al Señor que le voy a dar y después no pueda. Y usted sabe que yo voy y le digo: voy a orar a usted porque el Señor la sana y más bien se muera. Eso es lo que a mí me pasa cuando voy a orar por los enfermos. No me puedo orar por los enfermos. Pero el punto está en que yo debo de salir y decir: Señor, voy a creerte a ti por lo que tú me dijiste. Por eso necesitamos ser instruidos en la gracia del Señor. El Señor le dice: ¿quién dio la boca al hombre? Y hay otra quinta, y con esto voy terminando. En 4:13, ve hasta donde llegó Moisés. En 4:13 le dice aquí el Señor: pero Moisés dijo: te ruego, Señor, envía ahora el mensajero, o a otro mensajero, por medio de quien tú quieras. Entonces, vean lo que pasó. Verso 14. En el verso 14, y le dice entonces el Señor, se me perdió aquí el verso. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo: ¿no está allí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien y además ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tiene que hacer. Además Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca. Tú serás para él como Dios. Esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás las señales. Póngame la última, porfa. Siempre digo, esa es la última. En la última duro como una hora. Ahí viene el pastor, ya no regaña. Dios está diciéndonos entonces hoy, vea lo que Dios hace. La ira de Dios se enciende porque la causa. ¿Qué causa la ira de Dios? Las excusas. ¿Qué causa la ira de Dios? La desobediencia. ¿Qué causa la ira de Dios? Y nosotros podríamos decir: es que Dios es un Dios que nos ama. Sí, porque nos ama, nos disciplina. Porque nos ama, nos lleva al momento donde Él sabe que necesitamos flexibilizarnos, vaciarnos de nosotros mismos. Dios te está diciendo hoy: ustedes entraron para adorar, necesitan salir a servir. ¿En qué vas a servirle al Señor? Los llamados de Dios, este fue en la zarza, otro fue en el bien, en el silbo apacible, otro fue en medio de la tormenta. Pero esta mañana, en la sensibilidad que sé que el Espíritu Santo pone en usted, dígale: Señor, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí, envíame a mí. Porque la pregunta tiene que quedar: entramos para adorar, salimos para servir. ¿Quién irá al pobre? ¿Quién irá al que no tiene a Cristo? ¿Quién irá al enfermo, al pobre, al desconsolado, al atribulado? ¿Quién irá a la viuda, al que está en cárcel, al que está enfermo? ¿Quién irá? ¿Sabe? La cruz de Cristo. Y Cristo en la cruz no palpitó por ministerios, no palpitó por iglesias megas, grandísimas o pequeñas. No palpitó por ministerios, no palpitó por apóstoles, profetas y toda la cosa. No,
El corazón de Jesús palpitó por almas, palpitó por almas. Y al final dijo: consumado es. El tiempo del hombre termina y empieza el tiempo de la gloria de Dios, para que usted y yo seamos cartas abiertas, leídas por muchos. Ven por tanto ahora, yo te envío. Ven por tanto ahora, yo te envío. Y si usted en esta mañana quiere recibir, dígale: Señor, aquí estoy. Y entre en comunión con Dios. Ya entramos para adorar, qué bueno. Salgamos a hacerlo. Que el Señor les bendiga, que el Señor haga prosperar toda esta palabra, que usted y yo podamos encontrarnos haciendo lo que es bueno y agradable delante de Dios. Obediencia no es obediencia, sino es inmediata. Y las excusas tienen que terminar. Amén. Que el Señor les bendiga y gracias, pastor, gracias, hermanos. Denle la gloria al Señor bien fuerte. Si es para Él, déselo duro, porque es para la gloria de su nombre. Bendiciones. Gracias.